Hola, ¿cómo estás? Te presento, ella es Mía Juliana, es nuestra hija y vemos que ya tiene un poquito más de 2 meses. Hoy le fuimos a dar las vacunas y la doctora nos decía que podía llegar a levantar un poquito de fiebre. Ahora, ¿qué haces vos para bajar la fiebre? Bueno, te invito a leer el pasaje de hoy porque vamos a ver qué hacían los discípulos de Jesús. Vemos que Jesús, después de hablar en la sinagoga, dice que fue a la casa de Simón Pedro con sus discípulos. Y estando allí, la suegra de Pedro tenía fiebre y estaba muy enferma. Le dijeron los discípulos a Jesús, y él fue y dice que le tomó de la mano, le hizo levantar y la fiebre se fue de ella. Y dice que en ese momento le empezó a servir a ellos. Pero claro, esto se empezó a correr la voz en la ciudad y dice que cuando terminó el día de reposo, o sea, el sábado de la noche, dice que la gente del pueblo fue a Jesús para que les ayude con sus enfermos y también con los endemoniados. Y Jesús sanaba a los enfermos y quitaba a los demonios y les decía que no hablen para que no digan quién era él realmente. ¿Sabes? Al leer este pasaje veía ahí unos detalles. Lo primero es cómo la suegra de Pedro automáticamente empezó a servirle. Y la pregunta era, ¿de dónde nos sacó el Señor? Y si realmente estamos teniendo esta vida agradecida, sirviéndole a Él. Pero después notamos un detalle, viste que ya es la segunda vez que aparece de que Jesús le decía que se callen, que no quería que hablen, que digan quién era Él. Ahora me llamaba la atención por qué. Bueno, hay tres respuestas posibles, que las tres son válidas, ¿eh? La primera es porque Jesús estaba mostrando su autoridad ante los demonios. No solamente los quitaba, sino le decía que no hablen. Y ahí mostraba su poder y su autoridad. En segundo lugar, vemos que Jesús quería que la gente crea por lo que Él era, por lo que Él decía y por lo que Él hacía, y no por una mera propaganda de demonios. Y en tercer lugar, vemos porque Jesús quería que se vaya cumpliendo su plan de acuerdo como Él lo tenía planeado y no de acuerdo a Satanás. ¿Sabes? Quería que la gente crea en Él y se amplíe su popularidad por lo que Él era y no por lo que Satanás podía llegar a ser. ¿Sabes? La pregunta aquí es, ¿cómo creímos en Jesús? ¿Creímos por la familia, por una cultura, por lo que decía un cura, un papa, un pastor, por lo que nos enseñaron o realmente porque conocimos a Jesús y leímos la palabra de Dios y tuvimos fe en ella? Bueno, espero que en el día de hoy puedas recapacitar y puedas meditar si realmente creíste en Jesús por medio de la fe.